Buenas tardes a todas, todos y todes. Bueno, primero que nada agradecerle a Amanda por la invitación y por su maravillosa coordinación. Muchas gracias. Y bueno, yo soy Macarena Miranda Gutiérrez, directora de comunicaciones de AUFEN BioBio, y junto a mi compañera Javiera Morales Castelán, directora de vinculación territorial, les vamos a hablar eh, de las implicancias, ¿cierto?, de las consecuencias jurídicas que puede tener en realizar una funa. Ya es como la mirada jurídica de este fenómeno que tenemos actualmente, que viene igual, tiene una larga data histórica. Pero primero vamos a comenzar, ¿cierto?, con una introducción antes de abordar estas consecuencias legales que son como mucho más fome, ¿cierto? No es tan bonito como llegar a esa parte. Por eso las vamos a introducir un poco, más o menos, para que no lleguemos tan rápido a esa parte que es más complicado de explicar. Bueno, desde que hubo esta como explosión de funas feministas, tenemos a diario como Asociación de Abogadas Feministas muchas solicitudes, muchas preguntas, muchas asesorías que tienen relación con las funas. ¿Qué pasa si funo? ¿Qué consecuencias puede tener si funo? Además de que también vemos un tremendo aumento de funas también en redes sociales, ¿ya? Entonces, aquí nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué tenemos tanta cantidad nosotras de preguntas, ¿cierto?, en nuestro correo electrónico sobre cómo hacer una funa, qué pasa, qué consecuencias puede tener, además también de que contamos con esta cantidad de funas que hay en las redes sociales. Entonces, ¿qué nos dice este número a nosotras como asociación? Primero es que todas las cifras formales que existen en el país no representan la realidad en cuanto a las agresiones sexuales que existen, que viven las mujeres y niñas. Es decir, estas cifras, estos índices, estas estadísticas son bajas. Ya todas las estadísticas que nosotros conocemos están malas. Todas esas cifras oficiales son mucho más bajas de las que en realidad están sucediendo. ¿Ya? Eso fue lo primero que nosotros nos planteamos. Todas estas cifras respecto de las agresiones sexuales que viven mujeres y niñas son bajas. Ya no representan la realidad que viven las mujeres y niñas en este país. Y después nos preguntamos, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque no hay denuncia. Porque entendemos nosotras como abogadas que el acto de denuncia es un acto muy complejo. Nosotros entendemos eso. El solo hecho de acercarte o preguntarle a algún abogado, asesorarte respecto de algo que te pasó, ya se requiere, como señalaba nuestra compañera en su charla, mucha valentía, mucha fuerza. ¿Y por qué? ¿Por qué requiere esto? Porque primero tú ya te estás dando cuenta de que viviste algo que es malo. Ya viviste algo, te diste cuenta que algo pasó, que esto es malo. Y además, esto que te pasó es algo malo y que fue realizado por una persona de confianza, ya que puede haber sido algún amigo o algún familiar, tu mismo pololo. Entonces, denunciar no es fácil, se requiere de una fuerza y de un apoyo, porque no es fácil darse cuenta de que te sucedió algo malo y que más encima fue perpetrado por una persona de tu confianza a la que tú le tienes afecto o cariño, ¿ya? Luego, ¿cierto?, de todas estas interrogantes que nosotras nos hacemos, nosotros sabemos que tenemos un sistema judicial que no es propicio, que no está preparado para atender todos los requerimientos que necesitan las mujeres que son víctimas de agresiones sexuales. Y entendemos esto porque desde el primer momento en que una mujer denuncia, ¿cierto?, primero que nada son humilladas, son cuestionadas, son culpabilizadas, y finalmente pareciera que uno se expuso a que te pasara algo así, ¿cierto? Porque decidimos tomar una calle distinta a la que era, porque decidimos tomarnos un copete más con nuestra amiga, o porque hacía calor y nos quisimos poner una minifalda, ¿cierto? Resulta que salimos a caminar y terminó en una agresión sexual. Y como te digo, nosotros vamos a denunciar, y ¿qué es lo primero que nosotras somos al momento de denunciar? Somos cuestionadas. Entonces, no hay muchas cosas, muchas garantías en nuestro favor que nos impulsen a denunciar, ¿ya? Y entendemos por qué no se denuncia, y empatizamos nosotras como abogadas feministas con esa sensación, porque conocemos el sistema desde adentro, y sabemos que está mal, y que es un sistema patriarcal, y que este mismo sistema genera exclusiones. Por eso, este sistema además incentiva a no denunciar. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen miedo de denunciar, tienen miedo por las repercusiones que pueden haber post denuncia, ya en su contra, porque recordemos que existen juicios sociales detrás de una mujer que denuncia que fue agredida sexualmente o que fue violada. A esa mujer no se le vuelve a tratar de la misma forma, porque vivimos en una sociedad que permanece en una cultura de la violación, y eso también es súper importante señalarlo.
Otro punto importante es que por eso nosotras como asociación siempre estamos informando las consecuencias legales de lo que siempre se está haciendo, ya, o de lo que en la actualidad se está haciendo. Es precisamente para poner sobre la mesa todos los elementos que una mujer debe tener en consideración al momento de realizar una funa, ¿ya? Porque muchas nos dábamos cuenta y nos llegaban preguntas de que muchas lo hacían, pero en el fondo igual lo hacían y después nos preguntaban que tienen miedo, que no saben lo que les va a pasar, y por eso nosotras les otorgamos esta asesoría jurídica o les damos esta información, no porque nosotras queramos decirle que no lo hagan, sino para que ellas tengan sobre la mesa todo lo que necesitan saber al momento de hacer y de tomar su decisión, ¿ya? Y esta es una asesoría que le podría dar cualquier abogado o cualquier abogada, pero nosotros se las damos de manera gratuita y toda la información también se la dejamos al alcance en nuestras redes sociales, todo lo que necesitan al momento de saber hacer una funa y las consecuencias legales que aquello le podría traer, ¿ya? Para que tomen una decisión, pero en ningún caso para que dejen de hacerlo, porque cada cual es libre de hacer y tomar la decisión que quiera, ¿ya? También es otro punto que nosotros pensamos, es que qué pasa cuando una mujer funa a otra persona, ¿ya? ¿A qué se expone una mujer cuando funa? Porque no solo existen consecuencias jurídicas, también nos damos cuenta de que hay otras consecuencias y es importante que hoy lo conversemos y como abogada feminista nosotros lo planteamos también y que siempre debemos tener presente, que es en qué posición yo dejo a mi agresor al momento de funarlo, ¿ya? Porque ¿qué pasa si no cuento con todos los elementos que se requieren? Por ejemplo, apoyo o no cuento con todos los medios de prueba suficientes. Resulta que efectivamente ahora el agresor se convierte en víctima y la mujer que funa en la victimaria o en la agresora, ¿ya? Eso es totalmente revictimizante y es no entender que muchas veces esta situación puede ser para una mujer más debilitante que empoderante, ¿ya? Es súper importante tener eso también presente. Entonces volvemos a recalcar que hay una clara falencia en el sistema judicial. Este sistema judicial no es propicio, no tiene los elementos mínimos para atender y contener a una víctima de agresión sexual, especialmente cuando estas víctimas son mujeres, porque siempre va a operar, como ya les había señalado en el punto anterior, la culpabilización de las víctimas, además de un montón de estereotipos y sesgos de género que la mujer va a tener que ir a aguantar al momento de hacer esta denuncia. Y lo peor es que sabemos que esto va a pasar. Entonces, ¿cómo es posible que el sistema te diga, por un lado, que tienes que hacer la denuncia formalmente, pero cuando voy a hacer la denuncia me preguntan cómo estoy vestida, si iba o no acompañada de un hombre, como si eso fuera garantía de algo, como que si eso fuese justificación de algo? Y cuando hablamos de víctima de agresión sexual, cada una de esas instancias es revictimizante. Tomar la decisión, recordar lo que te pasó, ir a hacer la denuncia. Todas esas instancias de principio a fin son revictimizantes. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque estoy exponiéndome a revivir lo que yo viví. Además, que voy a tener el juicio de una tercera persona que se supone que me tiene que contener, que me tiene que ayudar. Por ejemplo, imagínense, uno viene directo a relatar lo que le pasó y tenemos ese recibimiento. O sea, esa es ir a denunciar a la primera puerta del sistema de aparataje judicial. Entonces, por eso nosotros estamos apelando a que la importancia no solo es aumentar o mejorar los tipos penales, sino que también debe haber una capacitación por parte de los funcionarios públicos o agentes del Estado o agentes de la judicial, ¿cierto?, que tienen que capacitarse para poder recibir estas denuncias, que es lo más importante, porque al día de hoy el sistema judicial falla de principio a fin. Y por eso tenemos, ¿cierto?, luego esta explosión de FUNA y no tenemos las denuncias, ¿ya? Por lo tanto, el sistema ha fallado una y otra vez en la implementación de políticas públicas que eficazmente puedan prevenir y perseguir los delitos sexuales. O sea, tampoco hay políticas públicas que prevengan este tipo de situaciones de agresión, que tienen que ver con la agresión o violencia de género. Ya recordemos que también hemos peleado constantemente que existan órganos que efectivamente que vayan a ejercer el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género o que tomen estos cargos, sean personas que estén capacitadas para ejercerlos y que efectivamente puedan generar políticas públicas que erradiquen y que persigan este tipo de violencia contra la mujer. Como último punto, este fenómeno nos permite entender por qué ocurre la funa y por qué las mujeres sienten que la única manera de conseguir una especie de reparación y hacer justicia
justicia entre comillas, es a través de la FUNA. Y esto, digo justicia entre comillas, porque tiene un impacto en el ámbito jurídico que se traduce en que cuando uno realiza la FUNA hay quienes lo van a negar hasta el final. Y por lo tanto, ¿qué van a hacer esta persona que es funado o funada? Se va a querellar o va a poner un recurso de protección en contra de esta persona, ¿cierto? De la víctima principal, pero que ahora y aquí es donde comienzan las eventuales consecuencias jurídicas o judiciales, pues se generan en torno a la víctima original, ¿cierto? Y esta víctima original hoy aparece frente al patriarcado como la victimaria, como la agresora, como la que le está imputándole delito a otra persona y por tanto el sistema judicial la toma de inmediato como imputadas. ¿Ya? Eso es como para introducir, y ahora vamos a ir de fondo al tema de la FUNA propiamente tal, pero era para contextualizar un poco lo que nosotras también pensamos al respecto. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la FUNA? La FUNA es la revelación de un hecho realizado a través de redes sociales, ¿ya? Que es la regla general que se da a través de redes sociales, con la intención siempre de dar a conocer públicamente aquello que se cree social, jurídica y moralmente reprochable por quien realiza la acción, ¿ya? Entonces, por medio de este hecho, la víctima, ya sea que haya o no acudido a la justicia, o por diversas razones, y no haya recibido una respuesta adecuada, opta por dar a conocer una experiencia personal perpetrada por un tercero y que le ha provocado daño. Esto es la FUNA grande rasgo. Esto tampoco es una definición jurídica porque no la hay, ni tampoco hay una tipificación penal respecto de la FUNA propiamente tal. Ahora, lo que nosotros nos preguntamos y lo que ustedes también se preguntarán probablemente es, ¿genera efectos jurídicos? La respuesta es sí. La FUNA sí genera efectos jurídicos. El derecho a opinar e informar por una persona que se considera víctima de un eventual delito vulnera los derechos fundamentales de la persona que se indica como persona victimaria. Y esto puede generar efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque la libertad de opinión, que es un derecho fundamental en nuestra sociedad, tiene límites. ¿Y cuál es el límite de la libertad de opinión? Es que esta libertad de opinión vulnere los derechos fundamentales de otra persona. Entonces, hasta ahí llega nuestra libertad de opinión. Y los derechos fundamentales que se encuentran resguardados por la FUNA, ¿cierto? ¿Qué va a afectar esta FUNA? ¿A qué derechos va a afectar? Son los siguientes. Primero, el que señala el artículo 19, número 4, que va a afectar a la protección de la vida privada y la honra de las personas y su familia. También va a afectar lo que señala el artículo 19, número 2, esto es de la Constitución, ¿ya? La libertad de opinión y de emitir información no impide que se debe responder por delitos o abusos que se cometan en el ejercicio de este derecho. Es decir, que la libertad de emitir opinión no impide que la persona que emita esta opinión tenga que responder por los delitos o abusos que se cometan en el ejercicio de este derecho, o sea, de emitir la opinión, ¿ya? Y el otro derecho fundamental, que está explícito también en nuestra Constitución, que la ley no podrá presumir la responsabilidad penal, no se puede presumir la responsabilidad penal. Ya eso está establecido en nuestra Constitución y nadie puede presumir de por sí si no hay una sentencia que así lo declare, como lo que señala el artículo 4 de nuestro Código Penal, que es ninguna persona puede ser tratada como culpable mientras no se declare lo contrario, o una sentencia firme lo declare así. ¿Ya? Bueno, compañeras y compañeros, nosotros sabemos que es comprensible que muchas mujeres acudan a este mecanismo para dar a conocer su relato. Sin embargo, se trata de conductas que pueden ser efectivamente constitutivas de delitos, ¿ya? Estos delitos pueden ser injuria o calumnia, o bien pueden afectar derechos fundamentales de otra persona, dependiendo del contenido de la publicación, y en la medida que se individualiza al agresor o se aportan datos que permiten que inequívocamente su identificación. Es decir, se puede identificar a través de ciertos datos que esa persona es tal o cual, ¿ya? Ahora le doy el pase a mi compañera Javiera Morales, que ya va a hablar más cabalmente de a lo que se enfrentan o nos enfrentamos todas aquellas que queramos hacer alguna funa, ¿cierto? Y cuáles son los efectos jurídicos y a lo que se podrían enfrentar si realizan este hecho, ¿ya? Así que las dejo con mi compañera. Tú me dices cuándo vaya cambiando, Javi. Ya, gracias. Sí, por ahora está bien ahí. Muchas gracias, ¿me escucho bien? Ya, no, todavía no, devuélvete al anterior. Ahí estábamos, ya. Entonces, decimos que efectivamente realizar una funa
por redes sociales que es la forma por la que generalmente se hace, tiene consecuencias jurídicas. ¿Qué tipo de consecuencias? Tres órdenes de consecuencias. Consecuencias en el área penal, del derecho penal, es decir, consecuencias asociadas a delitos. Consecuencias en el área proteccional o de la acción de protección o recurso de protección, a nivel de vulneración de derechos fundamentales de otras personas. Y consecuencias a nivel civil, que puede generar a través de alguna indemnización de perjuicios que pueda buscar este funado. Ya, entonces, vámonos con la parte más compleja, que es la parte del área penal, es decir, los delitos que están asociados a la comisión de una funa. Cuando yo realizo una funa, puedo estar cayendo en los delitos de injurias y calumnias, que son dos delitos por separado. Entonces, a mí me pueden imputar un delito de calumnias, a mí me pueden imputar un delito de injurias, o me pueden imputar ambos delitos. ¿Cuál es la diferencia entre calumnias e injurias? Son dos figuras distintas, entonces. La figura de la calumnia es la imputación de un delito determinado pero falso. Es decir, en este caso, lo que yo habría hecho, yo como persona que funé, ¿cierto? Si yo soy una mujer que realizó una funa, yo imputé un delito determinado pero falso, entonces a mí me se va a querellar contra mí este funado por calumnia. Por ejemplo, yo digo, este hombre me violó. Y yo lo digo por redes sociales y digo, Juanito, Pedrito, me violó. Aquí yo estoy hablando de violación, ¿cierto? La violación es un delito. Entonces yo estoy imputando un delito cuando todavía no hay una sentencia que establezca ello. Entonces el sistema de justicia nuestro lo que dice es que prohíbe la autotutela, ¿cierto? Es decir, la justicia por mano propia, la prohíbe. Entonces bueno, pero por lo mismo no considera que sea correcto que uno impute un delito, ¿cierto? Que yo diga, me violó, me abusó, es un encubridor, es cómplice, porque estas palabras tienen un contenido específico y técnico dentro del Código Penal, ¿cierto? Dentro de la legislación, y por lo mismo deben ser usadas con mucho cuidado. Entonces, aquí yo estaría en un delito, en una posible calumnia, ¿cierto? En la calumnia se puede perseguir de oficio por el Ministerio Público y tiene las penas que se establecen a continuación, ¿cierto? Si yo lo que imputé fue un crimen, por ejemplo, una violación es un crimen. Si yo digo que yo estoy imputando un delito que tiene pena de crimen, las penas que se establecen y que están asociadas al delito de calumnias es la reclusión menor en su grado medio, ¿cierto? En su grado menor, en su grado medio, 541 días a 3 años, y estas multas de 11 a 20 UTM. Y si es un delito simplemente y no un crimen, las penas están ahí, ¿cierto? De 61 días a 541 y las multas asociadas de 6 a 10 UTM. Este es respecto de la calumnia. Luego respecto de las injurias. La injuria es un tipo penal distinto, que es expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio. Aquí estamos hablando de la honra de este funado, ¿ya? Entonces esta persona siente que ha sido dañada su honra, aquí no se le está imputando un delito, pero sí se siente que se le daña su honra, y entonces ejerce esta acción penal que no puede ser hecha de oficio. Aquí el funado tiene que ir y tiene que presentar esta querella, ¿cierto? La única forma es que él lo haga personalmente, no existe la figura en que el Ministerio Público persiga de oficio. Y se consideran injurias graves las imputaciones de delitos, ¿cierto? Cuando yo hablo de cosas que podrían significar un delito, y además es importante señalar que la injuria, cuando está hecha por escrito y con publicidad, tiene una penalidad agravada, ¿ya? Que es la que está acá, que donde la pena es de reclusión menor en su grado mínimo a medio, de 61 días a 3 años, y multas de 11 a 20 UTM. Aquí sí cambiamos de página y nos vamos a la otra diapositiva y nos preguntamos, bueno, después de ver esto, ¿cierto? Que quedamos todos un poco asustados, ¿cierto? Oye, pero entonces las consecuencias son bastante graves, ¿cierto? Podría yo estar incurriendo en un delito, y estos delitos ¿tiene pena de cárcel? Sí, tiene pena de cárcel. Las que vimos son penas de cárcel. Ahora, efectivamente,
¿yo voy a ir a la cárcel si realizo una funa? Esa es una pregunta bien interesante de responder. Y la respuesta es que estos delitos tienen una penalidad relativamente baja. ¿Ya? Si ustedes vieron, van de los 541, de los 60 días, 541 días, a los 3 años. Y entonces esto permite ciertas salidas alternativas. Por regla general, además, no se va a aplicar este cumplimiento efectivo de la pena porque lo más probable es que yo además tenga ciertas atenuantes de responsabilidad penal, como son la irreprochable conducta anterior, ¿cierto? Yo nunca he sido condenada a un delito anteriormente. Ahora, distinto es si yo tengo antecedentes, incurro en otro delito con ocasión de esta forma. Entonces ahí ya como que se va agravando un poco la figura. Ya, entonces sigamos a ver la siguiente lámina. También está la posibilidad del recurso de protección. Ya la primera entonces que era una figura del área penal. El área penal es como la cúspide del sistema penal, es lo más grave que podría pasarme. O sea, lo más grave que me podría pasar es lo que vimos en la vez anterior. Y claro, también eso tiene mucho que ver con cómo yo realizo la funa, ¿cierto? Si yo imputé un delito o si yo expresé de cierta forma mi ánimo de injuriar, ¿cierto? Mi ánimo de dañar la honra, y eso se expresó. Me gustaría como señalar un poco ahí algún ejemplo, porque de repente nos preguntan, pero, por ejemplo, si yo digo en mi funa, quiero que esta persona pague por lo que hizo y considero que no debería seguir trabajando en tal lugar, o considero que no debería seguir perteneciendo a tal asociación, por ejemplo, ahí yo estoy expresando un ánimo, ¿cierto?, de generarle consecuencias negativas a esta persona. Y eso podría implicar, ¿cierto?, encuadrar en alguno de los tipos penales que ya expresé. Después está la posibilidad de un recurso de protección. El recurso o acción penal constitucional es aquel que busca resguardar de acciones o omisiones ilegales o arbitrarias, ¿cierto?, para determinados derechos que se pueden ver perturbados y que se establecen en nuestra Constitución. Entonces, el artículo 19 de nuestra Constitución establece ciertos derechos y el artículo 20 establece ciertos derechos que son protegidos especialmente por este recurso o acción de protección. Dentro de los que está, por ejemplo, el derecho a la honra, a la libertad, o sea, el derecho a la honra mía, de mi familia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta persona puede presentar un recurso de protección contra mí, este funado. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Bueno, la Corte me va a solicitar que envíe un informe en un plazo de 5 días hábiles sobre los hechos del recurso. ¿Y yo qué hago aquí? En este caso es distinto, porque en el caso del área penal, yo la única forma que tengo de obtener, de no ir, o sea, de poder presentarme a este proceso, de poder defenderme, de que este proceso no termine muy probablemente en una condena hacia mí, es que yo vaya representada por un abogado, abogade, ¿cierto?, habilitado para el ejercicio de la profesión. En cambio aquí, en el recurso de protección, no estamos en un área de sanción tan alta, ¿cierto? Yo puedo comparecer sin representación de abogado, ¿cierto? Puedo comparecer por mí misma, salvo que se soliciten alegatos. El alegato es una parte, ¿cierto?, de un proceso en la que se expone en el procedimiento los derechos en juicio, ¿cierto?, una parte y la otra, y esto solo puede ser realizado por abogado o abogadas. Entonces, en este caso, quien tendría que representarme para hacer este alegato tiene que ser una abogada, ¿cierto? Si no, yo me pierdo este derecho de alegar y va a alegar solamente la contraparte. Entonces, pero yo tengo todas las otras opciones para presentarme y para explicarme de forma escrita, ¿cierto? Puedo presentar un escrito, incluso se puede presentar por mano, de puño y letra, digamos, yo lo escribo, siempre que sea legible, ¿verdad? Tiene esa facilidad. Bueno, ¿qué pasa si se acoge este recurso? Si se acoge este recurso, la Corte va a ordenar que se cese de vulnerar el derecho. ¿Por qué? Porque este recurso de protección es como recurso de urgencia. Cuando se está vulnerando un derecho actualmente, hoy día, es algo inminente, entonces este recurso se acciona. Y es un recurso que funciona bastante rápido, por lo mismo, porque es un recurso como de urgencia. Entonces, se va a accionar y va a decir, bueno, baje esta publicación, porque es la publicación la que está vulnerando.
absténgase de publicar otras situaciones similares. Hemos visto otros casos, ¿cierto?, donde se le ha pedido a víctimas o a familiares que se abstengan de publicar situaciones similares. En algunos casos también se puede ordenar pedir disculpas públicas al ofendido. De no cumplir lo ordenado, entonces, ¿qué pasa si yo me niego? Bueno, y en el caso anterior también, ¿qué pasa si yo me niego? El delito es el delito de desacato, ¿cierto? Me niego a cumplir las condiciones que se me impongan en el proceso penal, o me niego a cumplir las condiciones que se me impongan en un recurso de protección, otro delito más, delito de desacato. Entonces, así es como esta persona, que en un comienzo, ¿cierto?, es una víctima, ¿cierto?, expone su caso, y si cumple con estas características de poder ser perseguido y la quieren llevar ante la justicia, se arriesga a estas posibilidades, ¿cierto? Entonces, respecto de ello, si se elimina la funa antes de informar en la corte, ¿cierto? Si se elimina antes, si a mí me llega, por ejemplo, una demanda de esta, me llega aquí, yo la reviso y digo, oh, me están demandando, si yo bajo la funa, ya no habría en ese momento una privación, una perturbación o una amenaza a ese derecho de este sujeto. Por lo tanto, lo más probable es que este recurso sea desestimado. Por lo tanto, ese es un buen consejo, bajar esa funa, ¿cierto? Sin embargo, entonces, el comparecer a la corte y reconocer verdad o de baja la funa puede ser utilizado por el funado como un antecedente para un proceso penal. Claro, porque si yo comparezco en la corte, voy y reconozco y digo, sí, lo hice, pero ya bajé la funa, estoy reconociendo que lo hice. Entonces, que él después podría ir con este mismo documentito al proceso penal y tiene un antecedente para presentar esta querella de injurias y calumnia o injurias o calumnias. Vamos a la siguiente diapo. Quiero mostrar esta jurisprudencia porque es una jurisprudencia. La jurisprudencia es, en el fondo, es cierto lo que salió en alguna sentencia. Esto es de la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción. Fue un recurso que fue rechazado. Presentó este funado un recurso y el recurso lo perdió. Aquí hay un voto de prevención muy interesante de la ministra Carola Rivas, ¿cierto?, en una situación en que la persona que funó era una mujer y funaba en una situación de agresión sexual. Y lo que ella señala es que es importante, ¿cierto?, consignar para la decisión del recurso, tal como expresa la recurrida en su informe, la publicación constituye un acto de autoayuda o reparación personal, íntimamente relacionado con la develación de un presunto abuso sexual. La violencia sexual es una forma de violencia de género, reconocida en instrumentos jurídicos internacionales como una vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, y a pesar de ello, los órganos estatales de persecución penal del juzgamiento han dado una deficiente respuesta frente a tales denuncias. Aquí hay unos datos del Ministerio Público que expone la misma ministra, dice que 57,8% de los delitos sexuales son archivados provisionalmente. ¿Qué quiere decir que sean archivados provisionalmente? Quiere decir que la causa no se cierra, pero como que se congela porque no existen los antecedentes suficientes para condenar o para formalizar una investigación contra la persona. Entonces, de lo anterior resulta que es del todo relevante, puesto que si bien no es posible justificar la autotutela, es preciso evidenciar que las actuaciones de una víctima de un delito sexual no se sostienen en la sola exigencia de la denuncia o querella, puesto que el escenario donde ha de enfrentarse su experiencia traumática es distinto al exigido para otro tipo de delito. Entonces aquí ella recoge la violencia de género. Es importante porque ella la visualiza, ¿cierto? Ella visualiza que no es lo mismo que yo ejerza autotutela y lleve la justicia por mano propia en cualquier caso, que en un caso específico donde yo soy una víctima de violencia de género, de violencia sexual, ¿cierto? Que el estándar debe ser distinto para mí, que yo viví una experiencia traumática, ¿cierto? Por lo tanto, no se me puede exigir el mismo estándar aquí. Esta es una sentencia que opera con lo que nosotros conocemos como perspectiva de género, ¿cierto? Que es una forma de analizar el derecho donde se resguardan y se visualizan los derechos de una mujer. Así que la quise compartir porque es bien importante. La idea es que este tipo de situaciones se observen siempre con una perspectiva de género, que es algo que tiene que llegar también al proceso penal, donde el proceso de injurias y calumnias, nosotros lo que hemos observado es que no se llevan
con una perspectiva de género adecuada, porque en vez de entender la situación específica, como en este caso, que se entiende la situación específica de esta mujer, se desecha el recurso, en los procesos penales muchas veces no ocurre aquello, sino que lo que ocurre es que justamente se busca quizás alguna salida alternativa, ¿cierto? Se busca alguna conciliación específicamente, eso es lo que más se busca en estos procesos, conciliar, es decir, bueno, lleguemos a un acuerdo, usted le pide disculpas a los vendidos, las publica, por tanto tiempo, y esa misma situación de publicar una disculpa puede ser sumamente vulneratorio para una mujer que ha vivido una situación de violencia. Entonces ella expuso esta situación y es obligada a disculparse de forma pública, denostándola, ¿cierto? Esa es una victimización secundaria que realiza el proceso contra esta víctima de violencia de género. Sigamos a la siguiente lámina. Entonces, otras acciones que podría ejercer este funado contra la persona que realiza la funa es acciones civiles. Aquí la acción de indemnización de perjuicios. Generalmente sería por daños morales, ¿cierto? Pero también podría ser por daños patrimoniales. Por ejemplo, si una persona funada pierde el trabajo o se cierra su negocio debido a la mala fama que le ha generado esta funa, ¿ya? Este es un proceso mucho más largo, un proceso larguísimo, un proceso civil, es un proceso caro, es un proceso complejo. Por lo tanto, no es tan probable que ocurra, pero también es una posible consecuencia. Y también hemos visto que ocurre. En baja medida, pero también es una posible consecuencia jurídica hacia la persona que realiza esta. Vemos la siguiente diapositiva acá. Ya, entonces, la funa aquí es un tema muy interesante porque aquí nosotros podemos observar todas las fallas del sistema de justicia en esta situación que ocurre cuando una mujer funa. Aquí vemos todo. Primero, porque decimos, bueno, ¿por qué esta mujer funó, ¿cierto? ¿Por qué funó? ¿Por qué no fue a la justicia? Que es una pregunta, ¿cierto?, que nos hemos estado haciendo, que contestó en parte de Maca, ¿cierto?, anteriormente, que se preguntaron las exposiciones anteriores, ¿por qué? Bueno, primero, ¿cierto?, el sistema de justicia, si bien hay delitos que pueden ser perseguidos de oficio por un ministerio público, lo cierto es que esto de perseguirlos de oficio ocurre solamente en situaciones muy determinadas. Por ejemplo, situaciones de flagrancia, cuando se descubre la comisión de un delito ahí mismo. Yo como funcionario público, yo como personal de un establecimiento educacional o de salud, yo descubro un delito, entonces ahí, claro, ahí se habilita de forma inmediata un procedimiento, pero no es algo que ocurra siempre. Entonces, el sistema de justicia exige que yo denuncie. Y por lo tanto, muchas veces la víctima cree o entiende que si ella funa, podría estar haciendo una denuncia. En el fondo lo que está haciendo es precaverse y hacer una denuncia, y el sistema entiende que es todo lo contrario, que esta persona podría estar incurriendo en un delito y la va a sancionar en vez de protegerla y decir, oye, mira, aquí podría haber un delito, lo voy a investigar. No, aquí podría justamente al revés, ella estar cometiendo el delito. Hay una falta de credibilidad a las víctimas de delitos sexuales y eso es evidente, ¿cierto? Las pocas víctimas que se atreven a denunciar se encuentran con este sesgo de género, ¿cierto? Con estos prejuicios asociados, con estos estereotipos de género que recaen sobre ellas. Hay tremendos problemas en la primera acogida a Carabineros, eso es algo que nosotros hemos constatado como ABOFEM. Carabineros hace una labor muy revictimizante, ejerce mucha victimización secundaria. Carabinero pregunta, ¿cierto?, que por qué hace esto, por qué no va para la casa, por qué no se arregla con su marido, por qué no. Carabineros no realiza en general una buena acogida. Entonces, bueno, por lo mismo nosotros recomendamos que las denuncias se hagan directamente en Fiscalía, por ejemplo, directamente. No pasar por Carabineros, porque es un ente que podría revictimizar mucho más que apoyar, ¿cierto?, en la persecución de un delito que ha sufrido una víctima de violencia sexual. Entonces, también están los problemas de acceso a la justicia. O sea, evidentemente una mujer que ha vivido violencia sexual, ¿cierto?, que se puede demorar en promedio unos 7 años en decidir presentar la denuncia y sufre todas estas consecuencias,
Pero además hay otras víctimas que nunca se van a atrever a hablar, y que son muchas, ¿cierto? O que se van a atrever mucho después, entonces esta es la cifra negra llamada. Y, y están los problemas dentro del mismo proceso. Y ahí es cuando nosotras conversamos, o sea, nosotras entendemos que efectivamente los procesos, como el proceso revictimizante, como el proceso parte con esta idea de probar todo, ¿cierto? De que todo tiene que estar muy, muy establecido, y muchas veces la víctima, justamente los delitos sexuales, no cuenta con esta prueba. La prueba del delito sexual en general es difícil de obtener porque es un delito que ocurre en general en situaciones de intimidad, con personas de confianza, o que pensábamos que eran de confianza, ¿cierto? En espacios cerrados, ¿cierto? Entonces, los casos se archivan provisionalmente. Por ejemplo, no sé, el delito de maltrato habitual tiene un 90% de casos que se archivan provisionalmente. O sea, es una tremenda falencia del sistema. Y más de un 50% de todos los delitos sexuales se archivan por falta de pruebas suficientes. Entonces, claro, como el proceso penal no funciona para las mujeres, no funciona para las agresiones sexuales, entonces recurrimos a esta otra posibilidad de la funa, ¿cierto? Con todas estas consecuencias que tiene. Voy a terminar entonces con la última lámina. Ya, entonces como conclusión nosotras entendemos, ¿cierto?, que hay un aumento de estas publicaciones, ¿verdad?, que relatan estos hechos, entendemos por qué suceden estas situaciones, ¿cierto?, que son una prueba de la violencia sistemática, generalizada y normalizada, ¿cierto?, del patriarcado expresado, ¿cierto?, desde distintos puntos de vista, expresado desde los tribunales, expresado desde la sociedad civil. Las víctimas de delitos sexuales se ven expuestas, ¿cierto? Esto genera que tengan esta permanente sensación de denegación de justicia, por ello que recurren a funar, pero la funa a su vez también tiene consecuencias negativas, podrían, ¿cierto? Como decía bien Macarena, ahora en vez de que se valide su experiencia como víctima, podrían ellas, si es que incurren en, si es que la funa tiene estas características que comentamos anteriormente, podrían verse expuestas ahora como imputada en una causa. Ya cambia la figura del agresor y ahora el agresor pareciera ser ella. Esto es porque obviamente el derecho es sumamente androcéntrico, el derecho no es un derecho neutro, ¿cierto? El derecho claramente está hecho por ciertas personas, el derecho es un derecho masculino. Y entonces, por lo mismo, que como nosotras como abogadas feministas, si bien no es que estemos en contra de realizar la funa, nosotras creemos que hay que estar muy bien informadas, hay que saber cuáles son las consecuencias, cuáles son las posibles casos en que yo incurriría en un delito, para tomar una decisión lo más informada posible, ¿cierto? Lo más cuidada posible, y ojalá buscando esta contención, este círculo de contención como comentaba la expositora anterior. Así que eso sería nuestra exposición. Muchas gracias y estamos atentas a las consultas que nos hagan después.